bendecimos. Por favor, apresura los pasos de los que están por llegar para que también puedan gozarse con nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que hablan, por favor, su Biblia en San Marcos número 16, versículo 15 y 16. San Marcos 16, versículo 15 y 16. Por aquí el encabezado dice: Jesús comisiona a los apóstoles. San Marcos 16, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ver aquí una gran verdad y algo que nos compete a cada uno de nosotros como hijos de Dios. El que creyere será bautizado y será salvo. El que no escuchare su nombre, el que no le conociere, será condenado. Hoy, hermanos, celebramos un día especial, conmemoramos lo que es el Día Nacional de Misiones. Como pueden ver aquí la palabra misiones. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con un canto que dice así. Aplauda, hermano, que se note su gozo. Es hora de adorarte. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrá en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Nosotros elegimos entregarte nuestro corazón Ante la para adorarte, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Algún día, Señor, toda lengua va a confesar que tú eres nuestro Dios, Señor. El Dios Todopoderoso.
y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Aleluya. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Señor, el único digno de alabanza. Él es Rey, Él es Rey. Sabe, hermano, tenemos un gran privilegio, el cual es predicar la palabra y contarles del gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, de ese privilegio de la salvación, ese gran regalo inmerecido, porque en realidad creo que todos somos malos, solamente Él es bueno. Pero también es una orden, el hecho de decir, id por todo el mundo y predicar el evangelio es una orden. Tenemos un privilegio de nuestro Señor, pero también es un mandato. Cada uno de nosotros como cristianos necesitamos hacer caso a ese mandato. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, porque somos su pueblo escogido, real sacerdocio, linaje santo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Aleluya. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Pueda demostrar la vida, vida eterna.
somos su pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hermanos. No nos quedemos con ese privilegio que tenemos, con esa bendición que tenemos de ser sus hijos. Hay mucha gente que en este momento está quebrantada, necesita ese amor de nuestro Señor. Qué hermoso es hablar sobre Él, sobre el amor que tiene con nosotros, sobre las misericordias que Él tiene con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, esos milagros que Él ha hecho. Y por qué no le canta de todo su corazón, Señor. Él es grande, Él es bueno, Señor. Gracias porque tú eres fuerte, misericordioso, Señor. Gracias porque haces grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos sana, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Porque solo es el Todopoderoso. Para Él no hay ningún imposible. ¿Qué es lo que necesita, hermano? En Él está la respuesta. No hay nadie como Él. Gloria a Él. Santo. Gracias porque confiamos en tu poder. No hay nadie como tú, Señor. Eres el único Dios verdadero. No hay ningún otro como tú, Señor. Gracias por tu amor. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos sana, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos sana, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién se nos opondrá? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién se nos opondrá? Sana, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos sana, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Aleluya, como Él no hay nadie. Gloria a ti, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de conocerte, Señor. Gracias porque nos regalas tu amor y tu salvación. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Goces, hermanos. Vamos a seguir con este tema que es misiones, el Día Nacional de Misiones. Así voy a dejar el lugar a Manuel. ¿Cuál es
Emanuel, sí, va a ser una participación, no sé si ahí mismo vas a hacer la participación. Es un canto muy especial, gócese también, hermano, porque sabemos que Dios está con nosotros y con cada uno de sus hijos también en otros países. Entonces puede tomar sus lugares, va a haber una participación especial y Dios le dejó el lugar a Emanuel. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Nos hemos gozado con esta adoración en francés. ¿Le entendió usted? Yo no parlo francés ni italiano, no se cree. Pero sabe, cuando escuchaba la adoración que Manuel nos hizo favor de cantar en francés, pensaba en ese pasaje de Apocalipsis, donde dice que va a haber un pueblo, y dice, y de toda lengua y toda nación vamos a adorar a Dios. Y qué hermoso será cuando llegue ese día. Unos en español, en francés, portugués, italiano, todas las lenguas, adorando y bendiciendo a Dios. Y sabe, el día de hoy celebramos el Día Nacional de Misiones, y la ofrenda que se va a juntar en todas las iglesias del país en este día se va a enfocar para apoyar el trabajo de las escuelas donde se preparan los misioneros. Tenemos escuela para los misioneros que van a los grupos étnicos, está en Chihuahua. Tenemos la escuela en Oaxaca, que es donde se preparan para ir a otras naciones. Y tenemos también ahora, hace poco, escuelas que se enfocan en preparar a personas de grupos étnicos para que ellos mismos prediquen al grupo donde ellos pertenecen. Así que la ofrenda del día de hoy es una ofrenda especial. Y yo quiero invitarle a que demos con todo nuestro corazón para que a través de esta ofrenda podamos bendecir el trabajo de estas 3 escuelas, que es donde se preparan los hombres y mujeres que desean servir a Dios en el área de las misiones. Así que le invito a que prepare una ofrenda generosa, y voy a pedir a los hermanos que nos apoyan para que puedan pasar, y vamos a estar haciendo una oración por esta ofrenda. También, si usted trae sus diezmos, vamos a darlos también en obediencia a la palabra. Quiere cerrar sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque en tu misericordia tú provees para las necesidades de tu pueblo. Y de lo que tú nos has bendecido, Señor, hoy deseamos bendecir las escuelas de misiones. Te pedimos por esta ofrenda, Señor, que va a ser recogida por cada uno de mis hermanos, Señor, que da con toda generosidad para apoyar la obra misionera. Bendice esta ofrenda, multiplícala. Bendice también a aquellos que traen sus diezmos, Señor, en obediencia a tu palabra. Bendice ese 90% que queda en sus bolsillos, y nunca falte tu provisión en la familia de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los hermanos pasan por sus lugares mientras el grupo nos dirige en una alabanza. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no podemos callar. Anunciaremos
quiere ponerse de pie, hermano, voy a invitarle para que abramos nuestras Biblias y vamos a considerar el consejo de la palabra de Dios. Y voy a pedirle que abra su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 15. Lo vamos a leer en forma alternada. Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 15, y en el 15 nos unimos todos. Amén. Voy a dar inicio en el versículo 11, ustedes el 12 y así continuamos. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, para adorarte y para bendecirte. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, nuestro oído, para escuchar el consejo de tu palabra. Te ruego que seas tú, Señor, tomando el control y hablando a la vida de tus hijos, Padre. Dame una unción fresca de tu Espíritu Santo y que todo lo que hagamos siempre sea para honrarte a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy quisiera hablar del tema, le he puesto por título, Todos somos misiones. En otros momentos he compartido con ustedes que en lo personal, cuando yo comencé el ministerio, los primeros años de ministerio, yo siempre pensé que el trabajo de la obra misionera era exclusiva para los misioneros. Es más, en algún momento le decía, Señor, lo que tú quieres que haga, pero misiones no. Porque a mí se me hacía muy difícil esta área. Pensar en ir a otros lugares, aprender otros idiomas, la cuestión de las culturas. Siempre me ha llamado la atención viajar, pero yo pensaba en viajar para conocer y pasear, no para hacer obra misionera. Pero hace varios años tuve la oportunidad de que en ese tiempo Israel y Edna estaban trabajando como misioneros en India y me invitaron a ir. Yo había escuchado hablar, porque Israel había predicado y había escuchado a muchos misioneros, que cuando ellos hablaban decían, hay países, hay naciones enteras que nunca han escuchado hablar de Jesús. Pero mire, cuando yo lo escuchaba aquí, me impactaba, pero no como cuando lo vi. Cuando tuve la oportunidad de estar en India por primera vez, se acercaba la fecha de Navidad. Y recuerdo que yo veía, India es el segundo país más poblado del mundo. Mucha gente. Pero cuando íbamos por las carreteras, yo veía los ídolos de sus dioses. Yo veía las noticias de que había mucho suicidio en el área de la ciudad donde vivía Israel. Y yo veía a la gente entrando a sus templos, haciendo oraciones, haciendo ayunos. A las 4 de la mañana se escuchaban las puyas, que son los llamados, las oraciones que ellos hacen a sus dioses.
Y cuando yo empecé a convivir con la gente, pude comprobar que nunca habían escuchado no solamente el mensaje de salvación, ni siquiera sabían quién era Jesús. Eso me impactó mucho. Cuando yo pude comprobar que realmente hay millones de personas que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. ¿Sabe? En ese tiempo yo me sentí deudora. Yo sentí que había estado mal el tiempo anterior, porque siempre había dicho, misiones es para los misioneros, yo soy pastora, yo soy maestra. Pero cuando Dios me confrontó con esa realidad, a partir de ahí mi corazón cambió y yo me sentí en deuda con la India, y por eso volví tiempo después y he ido en varias ocasiones. Pero a lo que voy es que muchas veces este es el concepto que tenemos como cristianos. Voy a apoyar misiones porque pobrecito el hermano misionero, me da tanta lástima que ande ahí batallando, déjame, le doy una ofrenda porque pobrecito. Voy a apoyar al misionero porque es mi amigo, porque me cae bien. Pero muchas veces no hemos entendido que en realidad el proyecto misionero es de Dios. Es Dios el que su corazón late por las misiones. Es Dios el que desea la salvación de cada persona, no solo en México, sino hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo en este pasaje hablaba del deseo de que todos fueran salvos. Y decía Pablo, todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Porque en realidad, hermanos, el deseo de Dios es la salvación de todo ser humano. Lo vemos desde el Génesis, cuando Dios llama para ser el padre de la nación, le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice familias, en realidad dice etnias. En ti serán benditas todas las etnias de la tierra. Quiere decir que aun cuando Abraham iba a ser el padre de una nación escogida, con la que Dios tendría un trato especial, el propósito de Dios era que a través de Abraham y a través de su pueblo la bendición llegara a todas las etnias de la tierra. Cuando Dios tiene al pueblo de Israel, lo bendecía, pero el propósito es que fuera una fuerza centrípeta. Quiere decir, Dios bendecía a los judíos, Dios bendecía a Abraham, a los israelitas, pero el propósito era que las demás naciones, al ver los milagros, al ver la bendición que había sobre Israel, voltearan a ver a Israel y fuera una manera en que conocieran al Dios de Israel. Quiere decir que aun cuando Dios nos bendice, no es para quedarnos nosotros con la bendición. Es para que nosotros podamos bendecir. Cuando Dios nos da, es para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. El pueblo de Israel era bendecido para que las demás naciones voltearan a verlo
y al voltear a verlo pudieran conocer al Dios que el pueblo de Israel adoraba, que Él era el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Posteriormente Dios usa otra estrategia, la fuerza centrífuga. Es decir, Dios permite que el pueblo escogido vaya a las naciones, a veces por su cuenta, a veces a fuerzas en cautividad, pero el propósito de que el pueblo saliera a las naciones era que a donde ellos iban pudieran compartir acerca de Dios. Usted recuerda la historia de Jonás. Jonás no quería ir, tenía que ir a predicarle a un pueblo pecador, pero Dios lo manda porque el deseo de Dios era la salvación también de las demás naciones. Recuerda aquella mujer que trabajaba en casa de Naamán y ella dio testimonio del poder de Dios, y eso hizo que aquel general buscara al hombre de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido la salvación de todos. Cuando vemos nosotros que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él lo hizo pensando en toda la humanidad. Cuando Jesús, antes de irse, habla con los discípulos y les deja la encomienda, les dice: id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Cuando les habla acerca de la venida del Espíritu Santo, dice: no se muevan de aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en el deseo de Dios y en el corazón de Dios siempre ha estado la salvación de todos los hombres. Y eso es el deseo. Pero dice Pablo, ¿cómo van a invocar? Dice: lo único que necesitan hacer para ser salvos es invocar. Pero luego dice Pablo, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? Y esto nos lleva a una reflexión, hermanos. A pesar de que la iglesia tiene muchos años, no hemos avanzado tanto en la tarea. Se habla ahorita de que hay por lo menos 3,000 millones de personas que ni una sola vez en su vida han escuchado hablar de Jesús. 3,000 millones de personas que no pueden invocar porque no creen, y no pueden creer porque no han escuchado. Y eso nos habla como iglesia de la necesidad de la obra misionera, de la urgencia de la obra misionera. Pero sabe, también aquí nos habla de que para que esos pueblos puedan creer, puedan invocar, entra el papel del misionero. ¿Qué es un misionero? Es un hombre, una mujer a la que Dios llama. A esa persona Dios le da algo específico. Va a ser un predicador, un maestro, un evangelista, pero su llamado es a que el ministerio lo realice en otro grupo étnico distinto al suyo. Va a tener que traspasar barreras de cultura, barreras de lenguaje. Muchas veces va a recorrer kilómetros para poder llegar al lugar donde Dios le ha indicado que debe predicar la palabra. Ahora, el misionero es como cualquier persona de nosotros.
solo que Dios ha puesto ese llamado. Y es importante que esté seguro del llamado, porque la obra misionera no es fácil. Ustedes saben que he tenido oportunidad de hacer algunos viajes misioneros. Ahorita estoy que se me cuecen las habas en cuanto esté mejor y pase la pandemia para volver a volar. Pero una de las cosas, a veces cuando he tenido oportunidad de ir a otros lugares para predicar de misiones, algunos jóvenes o algunas personas me han dicho, qué bonito pasarse viajando, qué bonito ser misionero, porque se la pasan viajando, conocen muchos lugares, van aquí, van allá, qué emocionante. Y déjeme le digo que sí es emocionante, pero es muy difícil. Porque en realidad los viajes que hacen los misioneros son de bajo presupuesto. Cuando viaja uno de bajo presupuesto, compra los vuelos con 5 escalas. O sea, hace muchas horas de vuelo. Porque llega a un lugar, luego llega a otro, porque no hay finanzas para hacer gastos muy grandes. Y créanme que es muy cansado. Cuando tuve oportunidad de ir a Tailandia, me aventé un vuelo de 19 horas de Houston a China. Y luego de ahí a Tailandia. Ya de ahí no era mucha diferencia. Pero son vuelos muy largos. Llegas agotado. En realidad, los misioneros se van por amor a Dios y a la obra. A veces las finanzas no son las ideales. Y tienes que buscar economía. A mí me ha tocado en esos viajes decir, bueno, no puedo hacer las 3 comidas, hago 2. O compro un pan, un sándwich y lo divido en 2 para que sea mi comida y mi cena. ¿Te ajustas? Conocer lugares, pues yo fui a India y no conocí el Taj Mahal. Y he ido como en 4 ocasiones. Porque esos viajes requieren gasto. Y vas pensando en el trabajo misionero. No hay finanzas para andar paseando. A menos que Dios te bendiga y te permita por ahí alguna licencia, pero en realidad muchas veces no hay la oportunidad. Ya en el campo, mire, cuando yo me fui, una ocasión duré 3 meses en India. Cuando yo me fui, en ese tiempo todavía no estaban las redes sociales como ahorita. Así que lo que recibía era correos electrónicos. Cuando me fui, tenía muchos correos de amigos diciéndome, amiga, estamos orando por ti. Amiga, estamos contigo. Pero conforme pasaron los días y las semanas, eran menos correos. Al final, solamente un amigo, Tony y Rocío, mis amigos de Veracruz, Tony ya partió con el Señor hace un año, eran los que diario me escribían. Quiero decir que el misionero llega a sentirse solo en el campo, porque se queda que ya no es como la India María, ni de aquí, ni de allá. ¿Y qué decir de las situaciones que enfrenta el misionero en lo espiritual? Luchas espirituales muy pesadas, ataques demoníacos fuertes. En algunos lugares su vida corre peligro si son descubiertos que son misioneros. Lo único que puede sostener para que una persona aguante todo eso es el llamado. Pero Dios llama. Dios llama a hombres y mujeres. Se requiere que estas personas estén dispuestos a la renuncia, porque ellos renuncian a su vida en México, renuncian a su familia extendida, renuncian a su iglesia aquí en el país, renuncian a tener un trabajo, a su cultura,
a su comida, para ir a estar en otro lugar donde tienen que aprender la cultura, tienen que aprender el idioma para poder predicar la palabra de Dios. Un misionero tiene que renunciar. Tiene que renunciar a que en ocasiones ya ha pasado. El papá del misionero muere y ellos están en el campo y no pueden venir a despedirse. La mamá fallece y ellos están en el campo y no pueden estar con ella para verla partir. Tienen que renunciar a muchas cosas. Tienen que pasar por un proceso de preparación donde ellos tienen que aprender acerca de la predicación de la palabra. Tienen que aprender teología, cómo hacer un sermón, cómo hacer una enseñanza, cómo levantar una nueva iglesia. Tienen que aprender sobre la cultura y el idioma donde van a ir. Por ejemplo, los estudiantes que están en CEMAD, que es la escuela para las etnias, hay maestros que son misioneros que trabajan en grupos étnicos y les dan una orientación sobre cómo se trabaja con los grupos étnicos de nuestro país. En el caso de los que están estudiando CAMAD, que es la escuela que está en Oaxaca, donde se preparan para ir a otras naciones, tienen maestros que les enseñan sobre la cultura, sobre la religión del Islam, del budismo, para que el misionero ya vaya con una perspectiva del lugar donde va a trabajar. Se les enseña inglés, porque luego al país donde van tienen que aprender a través del inglés la lengua o el idioma que corresponde al país. El misionero tiene que aprender también cuál es la cosmovisión del lugar, para que cuando vaya a predicar sepa cómo presentar el evangelio de acuerdo a la cosmovisión donde va a trabajar. Allá no puede uno llegar con los mismos textos que usamos aquí, porque depende al lugar donde va. Por ejemplo, en Tailandia, los budistas, ellos creen que un Dios que tiene sentimientos es un Dios débil. Para ellos no es fácil escuchar hablar acerca de que Dios los ama, porque entonces es un Dios débil al que no hay que seguir. Entonces los misioneros tienen que conocer toda la forma de pensar que tiene ese grupo para saber cómo llegarles, porque como les digo, no es lo mismo predicar en nuestra cultura que ir a otra donde a lo mejor usted diga Dios es amor y para nosotros nos conmueve, pero para otros es una ofensa. Por eso el misionero tiene que pasar mucho tiempo de preparación. Tienen que pasar años donde ellos se preparan para poder ir al campo. Pero gracias a Dios por esos hombres y mujeres que están dispuestos a dar el sí a Dios para la obra misionera. Pero luego viene otro aspecto que menciona Pablo. Dice, ¿cómo invocarán si no creen? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y luego dice, ¿y cómo irán si no hay quien los envíe? Y aquí entra el papel de la iglesia, hermanos. Entender que la iglesia tiene el proyecto misionero como base. Que como le digo, no es algo que solamente concierne al misionero y a su familia, sino que el llamado a ir a las naciones es para todos. Quizás no todos tenemos el llamado específico para renunciar a todo e irnos a vivir a otra cultura, a predicar la palabra.
Pero mire, el misionero es el que baja a ese pozo para tratar de alcanzar las almas. Pero se requiere una iglesia que sostenga la cuerda mientras el misionero está ahí tratando de alcanzar a las personas para Cristo. Y ese es el trabajo en equipo que necesitamos hacer. Una iglesia comprometida con la obra misionera es una iglesia que provee los recursos para la preparación de los misioneros. Por eso tenemos escuelas, pero también es una iglesia que provee la economía para que los misioneros puedan ir. ¿Sabe que ahorita la mayoría de los misioneros han vuelto al país? Ahorita con la situación de la pandemia se ha complicado. En algunos países les han dicho que tienen que volver a su país por cuestiones de seguridad. Hablaba con una amiga que es misionera en Marruecos y me decía, el país nos pidió salir de ahí debido a la pandemia. Pero también hay otra situación y es que los misioneros se han quedado sin finanzas. Sabemos que este es un tiempo difícil económicamente, no solamente para nosotros, sino en general. Por todo esto de la pandemia ha habido una afectación económica. Pero sabe que aún la obra misionera ha sido tocada fuertemente por esa razón. Hay misioneros que están volviendo, no porque el país les pidió, sino porque ya no tienen finanzas. Platicaba con Israel y me decía que van a quedar nada más como 5 misioneros en el campo, como de 80 familias que tenemos. Y aquí entra la cuestión como iglesia, hermanos, del apoyo económico. A veces decimos, yo no doy porque yo no tengo mucho dinero. Fíjese que no es lo mucho, es lo poquito de muchos. En general, hablando de la iglesia, hay más o menos solamente un 30% de iglesias involucradas en el apoyo a las misiones. Y de ese 30%, muchas solamente dan la ofrenda del Día Nacional de Misiones. Pero no hay un apoyo continuo. Y esto hace que aunque tengamos muchos misioneros y se están preparando muchos más, no hay los recursos para poder enviarlos. Y ahí decimos, ¿qué pasa? ¿Es que no tenemos dinero? No es eso. Más que nada es que a veces no hemos entendido que la obra misionera es mía. Yo soy misiones. Quizás a mí Dios no me dio el llamado para irme ahorita a otro país, pero yo soy la iglesia que fue llamada a sostener para que el misionero pueda ir. Cada uno de nosotros somos misiones. Me ha tocado ver iglesias pequeñas de 30 personas donde dan una ofrenda mensual para misiones. Y su ofrenda no es mucha porque me ha tocado conocer iglesias que están en área rural, donde usted sabe que hay menos ingresos. Así que no es el decir, yo voy a dar 1,000 pesos. Pero si usted dice, yo voy a dar 50 pesos, 100 pesos mensuales, pero que sea algo continuo, los 20, los 50 de muchos pueden hacer la diferencia. Y Pablo dice, ¿cómo van a ir si no son enviados? Y la que envía es la iglesia. Tenemos que estar en el apoyo, en la intercesión, hermanos. Hay tanta necesidad, tantas situaciones que los misioneros viven, donde lo único que los sostiene es la intercesión de la iglesia. Tengamos presente a los misioneros.
Cuando usted coma, ore para que no le falte el alimento a ellos. Cuando usted piense en que está enfermo, ore para que ellos también tengan salud, y si están enfermos, Dios abra los medios para que ellos puedan recibir atención. Protejamos, cubramos la obra misionera con nuestras oraciones, con el cuidado integral. El cuidado integral es acompañarlos durante el trabajo, a través de cartas, a través de llamadas, a través de detalles de cumpleaños, el decirle: aquí estamos contigo. Cuando viene, abrirle las puertas, atenderlo, apoyarlo, apoyar a su familia. Eso es acompañar al misionero. Y ese es un trabajo que cada uno de nosotros podemos hacer. Pero creo que la clave, hermano, para esto es que realmente podamos creer y estar seguros de que el trabajo de la obra misionera no es de ellos. Quien pone el sentir, quien tiene la carga para que la gente sea salva, es Dios. Y ese es el trabajo que nos ha dejado como iglesia. Predicar. No solamente nosotros tenemos que predicar, evangelizar, ganar almas para que este templo se llene, para que más gente conozca de Dios, pero al mismo tiempo apoyar la obra misionera para que los misioneros vayan, mientras nosotros oramos, ofrendamos y cuidamos de ellos. Porque entonces es posible la obra misionera. Termino, vamos a pedir, si está por ahí listo, un pequeño video, es cortito y con esto cierro, que nos habla precisamente de los que se han llamado no alcanzados.
Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Este video nos habla de un poco de cifras. Dice que de 400,000 misioneros que hay en el mundo, solamente el 3% van a los países no alcanzados. Y van con el 1% de apoyo financiero de la iglesia. ¿Usted cree que podamos hacer más por misiones? ¿Usted cree que podamos hacer más por misiones? Somos una iglesia que hemos apoyado misiones desde hace muchos años, pero creo que hoy podemos renovar nuestro compromiso con Dios, de seguir apoyando la obra misionera y de hacer todavía más de lo que hemos hecho, porque Cristo viene pronto y es necesario que la mayor cantidad de personas puedan escuchar el mensaje de salvación para que ellos puedan invocar y ser salvos. Yo quiero invitarle, hermano, a que se ponga en pie. Y yo quiero invitarle a que hoy hagamos 3 oraciones. Vamos a orar primero por esos países, esos grupos étnicos no alcanzados. 3,000 millones de personas que nunca han escuchado hablar de Jesús. Luego vamos a orar por los misioneros, los hombres y mujeres que ya están en el campo o que están ya preparados para el campo, por los que ahorita están en el proceso de preparación para la obra misionera. Y luego vamos a orar para pedirle a Dios que Él nos ayude a seguir siendo una iglesia misionera, una iglesia involucrada en el trabajo misionero. ¿Quiere ponerse de pie? Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar, como le digo, con estos 3 motivos de oración. Primero vamos a orar por los pueblos no alcanzados. ¿Quiere cerrar sus ojos? Vamos a interceder unos momentos. Padre, en esta hora te damos gracias porque un día tu palabra llegó a nuestras vidas. Gracias porque hubo misioneros, hombres y mujeres, que dejaron todo para venir a nuestro país y predicarnos el mensaje de tu palabra. Y hoy nosotros podemos adorarte, podemos bendecirte con toda libertad, Señor, pero también hoy somos desafiados, Señor, porque aún hay 3,000 millones de personas, Señor, que nunca han escuchado hablar de ti. Hoy clamamos por ellos, Señor, por esos grupos no alcanzados, donde aún no hay predicación de tu palabra. Haz misericordia, Señor. Haz misericordia a esas personas que viven en oscuridad, que viven en tinieblas, Señor, porque no te han conocido. Permite que tu palabra llegue a esos rincones, que tu palabra pueda penetrar sus corazones y ellos puedan ser alcanzados para ti, mi Dios. Hoy rogamos por ellos, prepara sus vidas, sus corazones para recibir el mensaje y abrirse, Señor, a tu palabra. Prepara sus vidas, abre su entendimiento, quita ese velo que hay en sus ojos, revélate a sus vidas, Señor, para que ellos puedan clamar a ti. Hoy pedimos por ellos. En nuestro país y en otros países, Señor, están esos grupos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Permite que tu palabra llegue a ellos, que sus corazones sean tocados por tu mensaje, Señor, y sus vidas sean transformadas por tu palabra. Hoy pedimos también por los misioneros, Señor, por esas familias,
por esas señoritas, esos jóvenes que han decidido dejarlo todo para ir a predicar tu palabra. Tú les has dado un llamado, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, Padre. Provee para toda necesidad que ellos puedan tener, Señor, en su salud, en su economía, Padre, en su familia. Rogamos por ellos, Señor. Aquellos que están en el campo, Señor, tu protección para ellos. Tu provisión no falte, Señor. Rogamos por ellos. Aquellos que están en el país, en los grupos étnicos, Señor. Ayúdalos, guárdalos, dale sabiduría para compartir el mensaje y abre puertas para ellos. Aquellos que se están preparando, Señor, para la obra misionera, fortalece en ellos la fe. Ayúdales a prepararse, Señor, a capacitarse. Dale sabiduría, dales gracias, Señor, para aprender todo lo necesario. Forja el carácter que ellos deben tener para tu obra, Padre. Te rogamos por ellos. También, Señor, te pedimos por nosotros como iglesia. Ayúdanos a ser la iglesia que envía. Ayúdanos a cumplir la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Que podamos entender, Señor, que la obra misionera está en tu corazón. Ayúdanos a tener visión. Ayúdanos a tener pasión, Señor, por las almas. Ayúdanos a sentir el dolor, mi Dios. Que nuestro corazón sea conmovido, Padre, al ver la necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Abre nuestros ojos para ver como tú ves. Que los campos están listos para la siega. Aleluya. Que podamos estar listos para ir a aquellos que hemos de ir, Señor, pero también para enviar, para interceder, para dar, para cuidar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en la obra misionera, mi Dios. Aleluya. Bendito eres. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a participar de la obra misionera, Señor. Pon en nuestro corazón esa sensibilidad, esa carga por los perdidos, esa carga por los no alcanzados. Con esa compasión que nos mueva, Señor, que nos impulse a hacer más, Dios. Aún hay mucho por hacer, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Bendito eres. Bendito eres, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Pon en nosotros esa visión. Que podamos hacer la tarea, Señor, cada uno donde tú nos has puesto. Una iglesia enviadora. Una iglesia que sostiene. Una iglesia que trabaja por la obra misionera, Señor.
través de nosotros la bendición llegue a las naciones, Dios. Te pido Luz la a las paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Recuerde, todos somos misiones. ¿Quiere voltear y decirle a la persona que está a su lado? Todos somos misiones. Tú eres misiones, yo soy misiones. Hermana Siria, usted misiones. Dina, tú eres misiones. Pastor, usted es misiones. Yo soy misiones. Todos somos misiones y algo podemos hacer por la obra misionera. Hermanos, pueden ocupar sus lugares, ya vamos a dejar este espacio. Solamente quiero decirles que en la parte de abajo, en la puerta de este lado, se decoró un espacio ahí para que usted pueda tomarse fotos por el Día Nacional de Misiones. Es un espacio decorado con misiones, así que le invitamos a que pueda pasar ahí, se pueda quedar con esa foto de recuerdo del Día Nacional de Misiones. Hermanos, también quiero decirles que estamos preparándonos para el festejo del Día del Pastor, que será el 1 de noviembre, si Dios permite. A partir del próximo domingo va a haber oportunidad de que usted pueda traer la ofrenda que acostumbramos. Usted recuerde que acostumbramos dar una ofrenda como iglesia, como regalo para nuestro pastor. Así que a partir del próximo domingo vamos a dar esa oportunidad de que dentro de la ofrenda usted pueda poner un sobre, regalo para el pastor, y así vamos a ir juntando ya esta cooperación que damos el día del festejo como un regalo para el pastor de la iglesia. Muy bien, hermanos, voy a estar dejando el lugar a nuestro hermano pastor para continuar con este programa. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos. Aleluya. Realmente es una bendición poder entender que hubo un tiempo en que nuestro país fue un país, hermanos, al cual llegó el Evangelio por misioneros. Nosotros somos el fruto del trabajo de misioneros que vinieron a nuestro país hace muchos años, y que ahora México tiene que dejar de ser, hermanos, la iglesia mexicana, una iglesia dependiente, para constituirse en una iglesia que envía misioneros. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estuvimos en Matehuala, ahí conocí varios misioneros que trabajaban ahí en esa área, cuando estuvimos nosotros en ese lugar. Y así como ellos, en muchas partes, hermanos, de nuestro país, el Evangelio fue sembrado.
y ahora nos toca a nosotros. Hace muchos años, mi familia y yo estuvimos pastoreando una obra. Y esa obra era apoyada por un misionero. Y recuerdo que había una casita pastoral y se llegaba a ella a través de una escalera. Y esa escalera era de madera y con el tiempo pues se fue pudriendo la madera y ya se hizo muy peligroso caminar por ella, tanto subir o bajar. Y entonces el grupito que había en la congregación, les dije, necesitamos hacer una nueva escalera. Y entonces yo los junté, les dije, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron, vamos a pedirle al misionero. Porque los misioneros, hermanos, no solamente trajeron la palabra, sino apoyo económico también muchas veces, para construir templos, para diferentes cosas. Y recuerdo que yo le dije a la congregación, no vamos a pedirle al misionero, vamos a trabajar y a juntar fondos para construir esa escalera. Nosotros mismos vamos a construir y vamos a juntar los fondos. Y por primera vez, hermanos, esa congregación tuvo la necesidad de trabajar. Y a mí me daba mucha risa, le decía a mi esposa, mira a las muchachas sudando en la cocina, por primera vez, porque siempre se había dependido del misionero. Y por primera vez se tuvo que trabajar para juntar fondos y después comprar el material y nosotros mismos construir la escalera. Realmente así la iglesia debe de ser. Ahora a nosotros nos toca ser una iglesia enviadora, una iglesia que envía, que apoya la obra misionera. Y a otros lo hicieron por nosotros. Ahora a nosotros nos toca hacerlo por otros. Muy bien, hermanos, en esta hora, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y necesitamos este tipo de reuniones y este tipo de predicaciones también seguido para recordar, ¿verdad?, que el trabajo de la iglesia, hermanos, es precisamente la extensión del evangelio. En esta hora, hermanos, antes de concluir, antes de terminar, yo quisiera pedirles que hagamos una oración por las personas que están enfermas o necesitadas. Nuestro hermano Abelino está enfermo, no sé la causa de la enfermedad, pero ya es una persona de edad y pues naturalmente ya muchas veces hay muchos achaques y todo eso. Oremos por él, hermanos, y oremos por cada una de las personas que están enfermas. Si hubiera alguna necesidad que usted quiere exponerla o que usted quiere levantar su mano para enseñar de alguna necesidad, vamos a orar. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Quieren ponerse en pie, hermanos? Y oramos al Señor, todos unidos. Todos vamos a clamar delante del Señor y a pedir en esta hora por nuestros hermanos que están quizás algunos enfermos, otros que tienen alguna otra clase de necesidad. Vamos a pedir a Dios que Dios obre con poder y que Dios haga el milagro, haga la obra. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor mi Dios, pedimos por la necesidad de cada uno de tus hijos. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Y aun cuando ellos no estén presentes, ahí donde ellos están, tú puedes tocarles, tú puedes sanarles si están enfermos, Señor. Si hay alguno que está postrado, Señor, en cama, Dios mío, extiende tu mano poderosa sobre él o sobre ella, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia por la virtud de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. En esta hora, Señor, mi Dios, tu obra sea hecha en cada uno de ellos, Padre Celestial. Tócales, sánales para tu gloria y para
para tu honra, Padre. Te rogamos, Dios mío, que tú, Señor, extiendas tu mano sobre cada uno de tus hijos. Toda necesidad sea suplida. Quizás habrá algunos, Señor, que carecen de trabajo, o que quizás, Señor, su economía ha sido mermada, Señor, por la pandemia. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, proveas, que tú abras las ventanas de los cielos, que tú, Señor, proveas fuentes de sustento para tus hijos, Dios mío, conforme a tu palabra, Señor. Y toda necesidad, todo problema en las familias de tu pueblo, Señor, si hay algún problema que esté afligiendo, Señor, a tus hijos, que tú les des la victoria, que tú hagas una obra completa, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, a ti daremos gloria y honra para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Quiero solamente, hermanos, invitarles para que usted que ve los videos de las predicaciones, si son de bendición para su vida, yo quiero invitarles para que usted los pase a sus amistades, a las personas con las que usted se comunique, hermano. Hagamos extensiva, ¿verdad?, esta bendición. Es una forma, hermanos, de poder ser bendición también para ellos. Hay predicaciones muy hermosas. Dios usa a los hermanos, las hermanas, ¿verdad?, para predicar la palabra. Y hermanos, no nos quedemos con esa bendición nada más nosotros, sino pasémoslas a nuestros amigos, a todos aquellos con los que estamos relacionados a través del Facebook, a través de los diferentes sistemas que hay, ¿verdad?, en cuanto a la comunicación en estos días. Vamos en esta hora ya a ser despedidos en oración. Cierren sus ojos y oramos al Señor. Padre, delante de ti estamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por este día que nos has concedido de estar en este lugar donde adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por la alabanza, Señor, mi Dios, por cada uno de los cantos que hemos podido entonar para ti. Asimismo, Señor, gracias por tu palabra que nos ha sido predicada en esta hora. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y seamos una iglesia, Señor, mi Dios, misionera. Una iglesia que apoye la obra misionera, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, vayas con cada uno de nosotros a nuestros hogares. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense unos a los otros en el amor del Señor. Que Dios les bendiga.